Me llamo Carlos, y nunca pensé que algo así me podría pasar. Lo que te voy a contar no es una leyenda urbana, aunque muchos lo tomen como tal. Es algo que me sucedió a mí, y aunque suene increíble, te aseguro que es real. Esa noche regresaba tarde a casa, después de trabajar. Era cerca de la medianoche, y el pueblo estaba desierto, como siempre a esa hora. Mientras caminaba por la calle, vi algo en la esquina que me hizo detenerme. A la distancia, había un payaso. Sí, un payaso, de pie, inmóvil, mirándome fijamente. Al principio, pensé que se trataba de alguien volviendo de una fiesta o quizás una broma de mal gusto. Sí, un payaso, de pie, inmóvil, mirándome fijamente. Al principio, pensé que se trataba de alguien volviendo de una fiesta o quizás una broma de mal gusto. Decidí ignorarlo y seguí caminando, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Volví a mirar, y el payaso ya no estaba en la esquina, ahora estaba más cerca, a solo unos metros de mí. Lo extraño es que no lo vi moverse, solo apareció más cerca. Su sonrisa era lo que más me inquietaba. Era una sonrisa amplia, pero había algo en ella que no parecía humano, algo que me hacía sentir un escalofrío en la nuca. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero escuchaba sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. No estaba corriendo, solo caminaba, pero cada vez que yo aumentaba mi velocidad, parecía que él también lo hacía. Sentí un pánico que nunca había experimentado antes. Llegué a mi casa casi corriendo. Giré la esquina y por un momento pensé que lo había perdido, pero cuando abrí la puerta y miré hacia la calle, lo vi ahí, de pie, en la acera opuesta, mirándome. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia la ventana del segundo piso. Quería asegurarme de que no estaba allí, pero cuando me asomé, el payaso había desaparecido. Esa noche apenas pude dormir. No podía dejar de pensar en esa sonrisa, y en cómo desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente, se lo conté a un amigo. Me miró como si estuviera loco, pero en sus ojos pude ver un rastro de duda. Podía haber sido una broma, tal vez, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Pasaron unos días, y traté de olvidarlo. Me repetía a mí mismo que solo fue una coincidencia, pero la verdad es que algo cambió en mí. Ya no me sentía seguro, especialmente cuando caía la noche. Intentaba no volver tarde a casa, pero una noche, semanas después, escuché un sonido afuera de mi ventana. Era un golpe rítmico, suave, como si alguien estuviera rebotando una pelota contra la pared. Mi corazón se aceleró, y aunque sabía que no debía hacerlo, me acerqué a la ventana. Lo vi, ahí estaba, de pie en la calle, con un balón rojo en sus manos, golpeándolo contra el suelo, mirándome con esos ojos vacíos y esa sonrisa que parecía haberse grabado en mi mente. Cuando me vio, dejó caer el balón al suelo y me hizo una seña con un dedo, como si me estuviera invitando a acercarme. Sentí el terror paralizarme, y no sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando. Pero cuando finalmente me atreví a moverme, él ya no estaba, solo el balón seguía allí, rodando lentamente hasta detenerse. Nadie más en el pueblo vio al payaso, pero yo sabía que seguía ahí, acechándome. Poco después, decidí mudarme, pero a veces, en medio de la noche, escucho ese sonido, el golpe de un balón rebotando, y siento su presencia, como si todavía estuviera buscándome, esperando el momento adecuado para aparecer una vez más. No sé si alguien más ha pasado por algo similar,
pero te aseguro que lo que viví fue real. Ahora, cada vez que escucho un sonido extraño en la noche, no puedo evitar pensar que él está cerca, vigilándome, esperando. Si alguna vez te encuentras con un payaso en la oscuridad, te recomiendo que corras y no mires atrás, porque si lo haces, puede que sea lo último que veas. A veces, lo que parece un simple detalle puede convertirse en una señal de que algo no está bien. Nunca imaginé que una fiesta de cumpleaños, algo tan inocente, se convertiría en un recuerdo que todavía me atormenta. Todo comenzó cuando fui a la fiesta de cumpleaños del hijo de unos amigos. Mateo, un niño que acababa de cumplir 5 años, la fiesta era en su casa, y estaba decorada con globos, serpentinas y todo lo que a un niño de esa edad le encanta. Pero lo que más llamaba la atención era la presencia de un payaso, algo que siempre me ha incomodado un poco, aunque nunca le di demasiada importancia. El payaso era diferente a los que había visto antes, tenía un traje colorido, pero no llevaba peluca, su cabello era negro, liso y largo, algo que ya me pareció extraño. Su maquillaje tampoco era el típico, en lugar de colores brillantes, usaba tonos oscuros, como un payaso triste, pero lo que realmente me llamó la atención fue su silencio. No hablaba, solo hacía gestos y emitía pequeñas risas guturales, que en lugar de divertir, parecían asustar a algunos de los niños. Mateo, sin embargo, parecía encantado con él, se reía de cada movimiento del payaso, seguía sus gestos y lo miraba fascinado. En un momento, el payaso sacó una bolsa llena de pequeños juguetes y comenzó a repartirlos entre los niños, pero cuando llegó a Mateo, le entregó algo diferente, un pequeño globo negro. Al principio, pensé que era solo un globo más, pero noté que Mateo lo sostenía con una seriedad que no había mostrado antes. De repente, el ambiente cambió, como si algo oscuro se hubiera apoderado de la fiesta, los otros niños seguían jugando, pero Mateo no apartaba la vista del globo, ni del payaso. Decidí seguir al payaso para ver qué más haría. Lo vi caminar hacia el jardín trasero, un lugar que había sido cerrado para los niños porque el terreno estaba desnivelado y había herramientas peligrosas. Cuando salí al jardín, me escondí detrás de un árbol para no ser visto. Desde allí, pude ver cómo el payaso se detuvo junto a un viejo pozo que estaba cubierto con una tapa de madera. Se inclinó y susurró algo, como si hablara con alguien en su interior. Luego se quedó quieto, mirando fijamente al pozo. No sé qué me hizo acercarme, pero lo hice. Cuando estuve a solo unos metros de él, el payaso levantó la cabeza y me miró. Su rostro ya no tenía esa sonrisa forzada, sino una expresión de profunda tristeza y maldad. Me sentí congelado por un momento, incapaz de moverme o de decir algo, pero entonces, Mateo apareció detrás de mí, sosteniendo su globo negro. El payaso se levantó lentamente y caminó hacia Mateo, le extendió la mano, como si lo invitara a ir con él. Fue en ese momento cuando reaccioné y corrí hacia Mateo, lo tomé en brazos y lo llevé de vuelta a la casa. El payaso no nos siguió, solo se quedó allí, junto al pozo, observándonos. Esa noche, después de que todos se fueron, le pregunté a mis amigos quién había contratado al payaso. Para mi sorpresa, ninguno de ellos lo había hecho, todos pensaban que yo lo había llevado como una sorpresa. No tenía sentido, nadie sabía de dónde había salido. Desde ese día, Mateo no ha vuelto a ser el mismo, se niega a hablar sobre la fiesta, y nunca mencionó al payaso,
pero yo sé que algo oscuro pasó ese día. Y cada vez que paso cerca de un pozo, no puedo evitar recordar aquella mirada del payaso y el globo negro que Mateo todavía guarda en su habitación, como si fuera un recuerdo de algo que nunca debería haber pasado. A veces, lo que parece ser solo parte de una celebración puede ocultar algo mucho más siniestro. Nunca sabremos de dónde vino ese payaso, pero estoy seguro de que no era un simple animador. Y lo peor de todo es que, aunque trato de olvidarlo, esa imagen sigue persiguiéndome, cada vez que pienso en lo que pudo haber pasado si no hubiera intervenido. La noche estaba llena de risas y música, el ambiente vibraba en la fiesta de disfraces a la que había sido invitado. No era de esos que disfrutan disfrazarse, pero un amigo me convenció de ir. Me puse una máscara simple, de esas que solo cubren la mitad de la cara, y me dirigí al salón principal, donde todos parecían estar divirtiéndose. La casa estaba decorada con luces tenues y telarañas falsas colgaban del techo. La música de fondo era lo suficientemente alta como para ahogar cualquier conversación. La mayoría de los invitados se habían esmerado con sus disfraces. Había vampiros, brujas, hombres lobo y hasta un par de zombis que se movían con pasos torpes. Fue entonces cuando lo vi. Entre todos esos disfraces espeluznantes, destacaba un payaso, pero no era uno de esos payasos cómicos con narices rojas y sonrisas exageradas. Este tenía algo perturbador en su apariencia. Su maquillaje era casi grotesco, la sonrisa estaba pintada de un rojo intenso, como si estuviera manchada de sangre, y los ojos, esos ojos parecían vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. Su traje, una mezcla de colores chillones, estaba manchado, y no de pintura. No pude evitar preguntarme si era parte del disfraz o algo más. Él no estaba interactuando con nadie, solo se quedaba en un rincón, observando, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Me incomodó, pero intenté ignorarlo y seguí con la fiesta. Más tarde, mientras tomaba un trago en la cocina, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, el payaso. Su cara estaba a solo unos centímetros de la mía, y lo que vi me congeló. Su sonrisa se había ensanchado de una manera antinatural, y sus ojos parecían brillar con una especie de malevolencia. Bonita fiesta, ¿no crees?, dijo con una voz rasposa, casi como si estuviera forzando las palabras. Intenté responder, pero mi boca se secó. Solo pude asentir, esperando que se alejara. Es una lástima que no todos puedan disfrutarla, añadió, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Una sensación de peligro inminente me recorrió el cuerpo. Rápidamente, busqué a mis amigos con la mirada, pero el payaso me sostuvo el brazo, su agarre era sorprendentemente fuerte. ¿Por qué no juegas conmigo?, preguntó, esta vez en un susurro, mientras su aliento caliente rozaba mi oreja. Logré zafarme y me alejé de él, tratando de no parecer demasiado asustado. Mientras me mezclaba entre la multitud, sentí sus ojos fijos en mi espalda, siguiendo cada uno de mis movimientos. Parecía disfrutar de mi incomodidad. Busqué a mis amigos por toda la casa, pero no los encontré. Finalmente, decidí que era suficiente y que debía irme. Sin embargo, al intentar salir, la puerta principal estaba cerrada, bloqueada desde afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Al girarme, lo vi de nuevo, al final del pasillo, con su cabeza inclinada hacia un lado, mirándome con esa sonrisa macabra. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa casa,
pero cuando finalmente llegué a la calle, el aire fresco me golpeó y corrí sin mirar atrás. Nunca supe quién era ese payaso ni qué pretendía, pero lo que sí sé es que desde esa noche, las fiestas de disfraces ya no me parecen tan divertidas. Y cada vez que veo a alguien disfrazado de payaso, siento un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome esa sonrisa perturbadora y esos ojos vacíos que aún me persiguen en mis pesadillas. Era tarde, probablemente alrededor de la medianoche, y estaba conduciendo por una carretera secundaria en medio de la nada. No había planeado estar en esa situación, pero una reunión de trabajo se había extendido más de lo esperado, y ahora estaba solo en el camino, con solo la luz de los faros iluminando el asfalto delante de mí. El tanque de gasolina estaba casi vacío, así que cuando vi la tenue luz de una estación de servicio a lo lejos, sentí una mezcla de alivio y urgencia. Me dirigí hacia allí, agradecido de haber encontrado un lugar en medio de la oscuridad. La estación estaba vieja y parecía abandonada, pero las luces de neón parpadeaban débilmente, y eso era suficiente para mí. Aparqué junto a una de las bombas y salí del coche. El aire estaba frío, y no había ni un alma a la vista. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido del neón y el crujido de la grava bajo mis pies. Al acercarme a la entrada de la tienda de conveniencia, noté algo extraño. Una figura estaba sentada en el borde del edificio, en las sombras. Era un payaso. Llevaba un traje de colores brillantes, pero estaba desgastado, sucio, y su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado allí durante horas o tal vez días. El payaso no se movía, solo estaba sentado allí, con la cabeza inclinada hacia adelante, los hombros caídos, y parecía ajeno a mi presencia. Me quedé quieto por un momento, observándolo, intentando decidir si debía ignorarlo y seguir adelante o si debía acercarme. La idea de hablarle me puso nervioso, pero al mismo tiempo, la situación era tan extraña que no podía simplemente dejarlo pasar. Decidí entrar en la tienda. Al abrir la puerta, una campanita sonó, pero nadie salió a recibirme. El lugar estaba desierto. Caminé entre los estantes polvorientos, buscando algo que pudiera necesitar para el viaje, pero mi mente seguía en el payaso afuera. ¿Qué hacía alguien así aquí, en medio de la nada, a estas horas? Pagué la gasolina en una máquina automática, ya que no había nadie en la caja, y volví a salir. El payaso seguía en el mismo lugar, pero esta vez, al pasar junto a él, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos me llenó de inquietud. Eran ojos vacíos, sin vida, como si todo lo humano en ellos hubiera desaparecido. ¿Te has perdido?, pregunté, más por romper el silencio que por esperar una respuesta. El payaso no dijo nada al principio, solo me miró con esa expresión desprovista de emoción, pero entonces, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, lenta y siniestra, como si estuviera saboreando algún chiste macabro que solo él conocía. No soy yo quien está perdido, respondió finalmente, con una voz baja y ronca, como el crujido de una puerta vieja. Su respuesta me heló la sangre. Algo en su tono me hizo retroceder un paso. Decidí que era hora de irme. Rápidamente me dirigí a mi coche, sin dejar de mirar al payaso, que ahora se había puesto de pie. Se quedó allí, viéndome mientras encendía el motor. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi que había comenzado a caminar hacia la carretera, su figura cada vez más pequeña en la distancia, pero cuando parpadeé, ya no estaba. El resto del viaje transcurrió en silencio, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. No soy yo quien está perdido. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos,
veía su rostro, su sonrisa torcida y esos ojos vacíos. Desde entonces, siempre me aseguro de tener el tanque lleno antes de emprender un viaje largo. No quiero volver a detenerme en una estación de servicio en medio de la nada, y menos en la oscuridad de la noche, porque, aunque no lo quiera admitir, algo en ese payaso me dijo que lo que vi esa noche no era de este mundo. He trabajado como oficial de policía durante casi 20 años, y en todo ese tiempo, he visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar, pero nada me ha marcado tanto como el caso de El Payaso. Era una noche tranquila, como muchas otras. Estaba patrullando mi área cuando recibí una llamada de la central. Habían reportado un disturbio en una casa al final de la ciudad, en un vecindario que normalmente era tranquilo. Decían que alguien había estado gritando, y que los vecinos estaban preocupados. No me dieron más detalles, pero había algo en la voz del despachador que me hizo pensar que esto no era un simple altercado doméstico. Llegué a la dirección en cuestión y, al bajarme del coche, noté que la casa estaba completamente a oscuras, excepto por una tenue luz parpadeante que se filtraba por las ventanas. El lugar tenía un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Toqué la puerta, anunciándome como policía, pero no obtuve respuesta, solo el silencio, espeso e inquietante. Empujé la puerta, que estaba entreabierta, y entré con cautela. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, óxido y algo más, algo metálico. Al avanzar por el pasillo, vi manchas oscuras en las paredes, y supe que no era pintura. Entonces lo vi, en el centro de la sala, bajo esa luz parpadeante, estaba un hombre disfrazado de payaso. Su traje era rojo y blanco, cubierto de manchas que parecían recientes. Llevaba una peluca verde fosforescente, y su rostro estaba maquillado con una sonrisa exagerada. Pero lo que realmente me perturbó fueron sus ojos. Eran fríos, calculadores, sin rastro de emoción humana. Lo rodeaba un caos de objetos rotos, muebles volcados y cuerpos. Había 3 personas tiradas en el suelo, inmóviles, con rostros desfigurados por el miedo y el dolor. No había duda, estaban muertas. El payaso estaba de pie, sosteniendo un cuchillo largo. No hizo ningún movimiento hacia mí, simplemente me miró, inclinando la cabeza como si estuviera considerando qué hacer conmigo. Apreté la mano en mi pistola, esperando que no se moviera. «Suéltalo», ordené, intentando mantener mi voz firme. Para mi sorpresa, lo hizo. Dejó caer el cuchillo al suelo con un ruido sordo y levantó las manos, aún con esa sonrisa inquietante en el rostro. No dijo ni una palabra mientras lo esposaba y lo llevaba al coche patrulla. Durante el trayecto a la estación, no dejó de mirarme a través del espejo retrovisor, con esos ojos vacíos que parecían traspasarme. Finalmente, no pude evitarlo y le pregunté, «¿Por qué lo hiciste?». Su respuesta fue un susurro que me heló la sangre. Ellos no podían dejar de reír. No entendí qué quiso decir con eso, pero la forma en que lo dijo me dejó claro que en su mente retorcida, lo que había hecho tenía algún tipo de lógica macabra. Al llegar a la estación, lo entregué a los detectives y escribí mi informe, pero incluso después de horas en la oficina, no podía sacarme de la cabeza esa sonrisa pintada y esos ojos muertos. Lo mantuvimos en una celda, aislado del resto de los presos, mientras los detectives investigaban el caso. Durante ese tiempo, nunca dejó de sonreír. No importaba lo que le dijeran o le preguntaran, su rostro permanecía congelado en esa expresión perturbadora. Los otros oficiales empezaron a llamarlo el payaso que nunca dejó de sonreír. Una noche, mientras estaba de guardia, decidí pasar por su celda.
Lo encontré sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared. Cuando me vio, esa sonrisa se ensanchó, y sus ojos brillaron con una especie de malicia que nunca antes había visto en un ser humano. «Vas a soñar conmigo», me dijo de repente, como si supiera exactamente lo que me atormentaba. No respondí, solo me alejé, sintiendo un escalofrío en la espalda. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, lo encontraron muerto en su celda. No había señales de violencia, ni rastro de veneno. Solo estaba allí, con los ojos abiertos y la misma sonrisa en su rostro. Nadie pudo explicar cómo murió, pero para mí, fue un alivio saber que nunca más tendría que enfrentarme a esa mirada. Sin embargo, desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes. Sueño que estoy en esa casa, rodeado de oscuridad, y que el payaso está ahí, observándome desde una esquina, con su sonrisa macabra y sus ojos fríos. Y cada vez, cuando despierto, siento que esas palabras resuenan en mi mente: «Vas a soñar conmigo». Lo peor es que, aunque lo intente, no puedo dejar de hacerlo, y cada vez, su presencia en mis sueños se hace más real, como si su espíritu, de alguna forma, hubiera encontrado una manera de escapar de la muerte. Si te gustaron estos relatos, no olvides suscribirte y darle me gusta para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo video.